Vivimos en un mundo inseguro. La incertidumbre y el temor reina por doquier. Y ante todas las interrogantes del ser humano, la Santa Biblia es el libro donde encontrarás la respuesta y, por sobre todo, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios y el secreto para disfrutar de paz y felicidad junto a los pastores Luis Guerra y Walter Flamenco. Aquí comienza Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa titulado Biblia Fácil. Y estamos estudiando un tema importante durante todos estos días que lleva como título Verdades para el tiempo del fin. Me acompaña Walter Flamenco. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Un placer nuevamente estar junto a ti para participar del programa de hoy. Estamos muy contentos por poder llegar a cada uno de sus hogares a través de las diversas plataformas sociales como YouTube, Facebook Live y también aquellos que nos están siguiendo a través de Visión Global Radio. Es para nosotros un privilegio poder estar con ustedes y desarrollar este programa que llega a cada uno de ustedes por cortesía de los patrocinadores de esta estación de radio y de televisión. Así que, amigos, voy a preguntarle a nuestro compañero Walter Flamenco de qué se trata el tema que vamos a estudiar en este día, Walter. Es un tema que realmente es muy interesante, Luis. Tiene como título La esencia del cristianismo. En la lección anterior hablábamos por qué hay tantas religiones. Correcto. Y mencionamos que quizás la más importante y la principal de todas es el cristianismo, porque tiene mucho más seguidores alrededor del mundo. Decíamos que tenía 2.200 billones, ¿verdad?, de seguidores alrededor del mundo. Así que en esta oportunidad, queridos amigos, vamos a estudiar el tema, la esencia del cristianismo. Y me gustaría recordarles la experiencia de una dama que estaba en su automóvil haciendo un alto en el semáforo. El semáforo tenía luz roja. Así que ella se detuvo esperando que cambiase de color. Sin embargo, llegó el color verde y ella no se movió, se quedó allí detenida. Pasó nuevamente la luz roja, volvió a llegar la luz verde y ella siguió detenida. Así que eso causó extrañeza. Pasó como unas 3-4 veces. Y una autoridad de tránsito que estaba observando le llamó mucho la atención y la curiosidad por qué esta dama hacía eso. Así que se acerca y por la ventanilla le habla y le dice: señora, ¿está usted bien? ¿O tiene algún problema con los colores? ¿Está esperando otro color para poder conducir? Queridos, muchas veces eso puede pasar en la vida nuestra. Tenemos un arco iris de colores y todavía seguimos pensando, Luis, en cuál es nuestro color favorito. Y seguimos buscándolo. La Biblia nos dice que el ser humano está buscando respuestas en relación justamente a encontrar la verdad. Y hay un texto que quiero compartir con mis amigos que lo encuentro en San Juan capítulo 12, versículo 32, y que dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando el ser humano está tratando de buscar, darle color a su vida, muchos tratan de encontrarlo en los colores de las luces de la noche o a través de diferentes actividades de la vida.
Pero aquí la Biblia me dice, Luis, que hay alguien que quiere atraer a todo ser humano así, y es Jesucristo. Y lo dice, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. La lección de hoy significa cómo encontrar realmente la razón para nuestra existencia, para darle color, para darle brillo, luz a nuestra vida. Así que quisiera plantear una pregunta, Luis, en esta oportunidad. Algunos piensan que ser cristiano es ser aburrido. La pregunta es, ¿se puede ser feliz siendo un cristiano? ¿Cómo debe vivir realmente un cristiano? ¿Hay cambios externos que experimenta en su vida para demostrar que es una persona feliz? Bien, Walter, creo que esto me hace recordar la experiencia de aquel profesor de nombre Josh McDowell. En cierta ocasión él dijo que él resistió muchas veces durante su juventud el llamado a reconciliarse con Dios, pero siempre había una cosa que perturbaba su vida, perturbaba su mente, y era básicamente que él conocía que los cristianos eran personas completamente, de una manera irritantemente felices. Él no podía concebir que hubieran personas tan felices. Ahora, yo creo que sí, Walter, no hay duda. Y amigos que nos están siguiendo, que nos están escuchando, que nos están observando, un verdadero cristiano es una persona feliz. Y el hecho de que sea cristiano no significa que no pueda pasar por situaciones adversas, pero aún en su adversidad, los cristianos somos personas llamados por Dios para ser felices. Ahora, esto no es producto de factores externos, definitivamente. La felicidad es producida muchas veces por factores externos, de repente. Sin embargo, la felicidad de un hijo de Dios estriba en la relación y en la comunión que él haya desarrollado con Dios. Para eso quisiera leer lo que dice el libro de Gálatas. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Galacia, de una manera muy correcta, Pablo nos da a nosotros a entender algo maravilloso. Dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo. La felicidad puede ser producida por factores externos, pero el gozo siempre es producido por factores internos. Dice el texto, además de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y el versículo 23 dice, además, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea, el apóstol Pablo, amigo, nos está enumerando los frutos del Espíritu Santo. Una persona guiada por Dios, dirigida por el Espíritu Santo, es una persona feliz, es una persona que tiene el gozo de su salvación de manera interna y lo comparte con otros seres humanos. También el apóstol Pedro nos habla a nosotros en su primera carta, el capítulo 3, el apóstol Pedro nos habla, el versículo 3, algo interesante. Dice el texto bíblico, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino preocúpense por lo interno, Walter, lo del corazón, ya que es incorruptible, ornato de espíritu afable y apacible, es de grande estima delante de Dios. Los diamantes que las personas suelen comprar se venden a un precio muy alto, pero no hay nada que honre y glorifique el nombre de Dios como la belleza de un buen carácter. Y yo creo que no hay duda alguna de que nosotros como cristianos todos tenemos que batallar con el carácter. Nuestra naturaleza, dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, y hemos estudiado en lecciones atrás
apreciados amigos, que la tendencia en nosotros es hacer lo malo. Sin embargo, cuando somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo, pues nuestra vida se va volviendo diferente. La contemplación de Jesús va cambiando nuestras vidas. Y hay una escritora que en un libro maravilloso llamado Patriarcas y Profetas da a conocer que es una ley del Espíritu que el ser humano se asemeja a lo que contempla. Si contemplas tú y yo contemplo a Cristo Jesús, nos vamos a convertir o vamos a ser semejantes a Cristo Jesús. Y eso significa que nuestra vida debe ir cambiando. Las costumbres, los malos hábitos, las malas prácticas van a ir desapareciendo de manera gradual y puede ser que de manera imperceptible para nosotros, pero para las personas que nos rodean, evidentemente se van a dar cuenta, ya Walter no es igual, ya Luis no es igual, ya tú no eres igual, hablas de manera diferente, te vistes de manera diferente, comes de manera diferente. Cuando una persona es guiada por Dios, hay un cambio de manera interna que se va a revelar por los frutos externos o por las obras externas de nuestra vida. Así que tener a Cristo en nuestros corazones ofrece alegría, ofrece gozo, y hay un cambio rotundo, inclusive hasta en nuestra manera de alimentarnos, en la manera de dormir más, en la manera de hacer ejercicios. Todo redunda para bien de mi vida y para bien de la vida que ha aceptado a Jesús como su único Salvador personal. O sea que una persona que quiere darle color, tiene que darle alegría a la vida, puede hacerlo a través de un cambio que se produce por medio de Cristo, del Espíritu Santo en el corazón. Hay personas que usan tiempo para meditar, hay personas que usan tiempo para tratar de salir de esa inconformidad que hay en sus vidas, pero de pronto vuelven otra vez a caer en una situación lóbrega, triste, sin sentido. Así que partimos diciendo en esta oportunidad que la Biblia enseña que para nosotros realmente darle alegría, gozo a la vida, es a través de Cristo. Y a través de Cristo, mediante, Walter, el nuevo nacimiento. Exactamente, y lo dejamos muy claro, ¿verdad?, la vez anterior. Así que, mis queridos amigos, ya saben, hoy en día vamos a mostrar la virtud de lo que significa ser un verdadero cristiano. Por eso la lección de hoy es la esencia del cristianismo. Recuerda, si tienes alguna pregunta que deseas formularnos, puedes ver el número de teléfono o WhatsApp que aparece en tu pantalla para que puedas llamarnos y con gusto vamos a tratar de ayudarte. Estás en sintonía de tu programa Biblia Fácil. Ha llegado el momento para que hagamos una pausa y escuchemos una alabanza musical. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que vuelva otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir, aunque pienses que demoro
parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Gracias por estar con nosotros en este su programa Biblia Fácil, con la temática desarrollada durante todos estos días, verdades para el tiempo del fin. Te agradecemos, pero nos gustaría que aproveches este momento para que puedas compartir el link de YouTube o de Facebook Live con tus amigos. Y si estás allí en YouTube, puedes suscribirte a nuestro canal. Y damos gracias a Dios porque llegamos a cada uno de ustedes por cortesía de nuestros patrocinadores. Y aquellos que nos están siguiendo a través de Visión Global Radio, pues esté atento porque las preguntas que vamos a desarrollar nos van a ayudar mucho para entender este tema tan maravilloso. Walter. Así es, vimos en la primera parte del programa que ser un cristiano es ser una persona agradable, ser feliz. Y eso es de lo que se trata justamente, la esencia del cristianismo. Pero hay personas que dejan de hacer cosas por el qué dirán. Y muchas veces no son felices porque piensan que religión es no hacer o hacer. Y si es algo indebido, inmediatamente piensan que los ojos de otras personas están sobre ellos y entonces se sienten incómodos. Entonces eso hace que no vivan una vida agradable completamente. Walter, ya que mencionas esto, creo que es importante que nosotros podamos expresar acá que el rostro de Dios no es un rostro severo, no es un rostro de un Dios enojado. Jesús tenía el carisma de que las personas lo admiraban. Los niños les gustaba rodear a Jesús, los jóvenes, los adultos también. Un verdadero hijo de Dios no le niega una sonrisa a nadie. Debemos ser personas felices porque vivimos el gozo de la salvación. Puede haber pruebas, puede haber momentos difíciles, pero somos hijos de Dios y debemos irradiar ese amor que es producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Perfecto. Por lo tanto, la pregunta que podemos hacer es, ¿qué estamos proyectando como cristianos a otros? ¿Somos realmente felices o proyectamos un cristianismo que no transmite felicidad? Hemos dicho ya en la parte primera que si Cristo mora en nosotros, si Él ha transformado nuestra vida por medio del Espíritu de Dios, entonces vamos a demostrar esos frutos maravillosos que revelan amor, gozo, paz. Quiero leerles lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, que debe suceder en la vida de todo aquel que ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Luis, si Cristo mora en mí, yo debo mostrar un Cristo alegre, porque Cristo cuando estuvo en esta tierra era también un personaje feliz, un personaje alegre. Ahora quiero formular una pregunta. ¿De qué forma una persona muestra su lealtad a Dios si quiere realmente ser un auténtico cristiano? Gracias, Walter. Amigos, creo que no hay duda de que Dios nos llama a cada uno de nosotros a reconciliarnos con Él. Y la manera pública de hacer nuestro acto de lealtad a Dios es a través del nuevo nacimiento. Dedicamos un tema entero a hablar del nuevo nacimiento, pero cuando hablamos de nuevo nacimiento, en esta hora yo quiero enfatizar lo que es el bautismo. La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 3 que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El texto dice que entonces Jesús fue bautizado y Jesús subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir, Walter, que el acto público en donde mostramos lealtad a Dios por habernos perdonado, por habernos ofrecido la oportunidad de estar en armonía y reconciliarnos con Él, es el bautismo. Dios nunca le va a pedir al ser humano algo que no podamos hacer. Es correcto. Y si Él entonces pide que nosotros, para experimentar esa transformación, debemos nosotros ser bautizados, es porque realmente Él cree que será lo mejor para nosotros. Él dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Ahora, sabemos que en el mundo cristiano o en el mundo religioso hay diversas formas de ser bautizado. Algunos bautizan esparciendo un poco de agua en la cabeza, otros sumergiendo parte del cuerpo, otros cuerpo completo. Hay diversas formas. La pregunta es: ¿cuál es la forma correcta de ser bautizado? Creo, Walter, que en efecto hay muchas clases de bautismos o que creemos que es bautismo. Pero la palabra bautismo viene de un término griego que es baptizo. Y baptizo significa en griego sumergir. Veamos qué nos dice la Biblia mejor, Walter, para tener una idea más clara. Dice el texto: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Por qué una persona sube? Porque tuvo que haber bajado. Correcto. Así que Jesús subió del agua. Significa, amigo, que Jesús fue sumergido al agua. Después dice el texto que Jesús subió. Y me llama la atención que cuando Jesús es bautizado, inmediatamente hay una reacción, y la Biblia lo presenta allí muy clara, en donde el Espíritu Santo se hace presente. Dice el texto: los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, Jesús fue bautizado, Jesús fue sumergido en el agua. Y cuando Jesús es sumergido en el agua, el Espíritu Santo se presenta en forma de paloma. Ahí vemos a dos de las tres personas de la deidad. Pero el versículo 17 nos dice a nosotros que hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el bautismo bíblico, en el bautismo correcto, Jesús está presente, el Espíritu Santo está presente y Dios Padre está presente.
Y cada vez que un hijo de Dios es bautizado, es sumergido en el agua, es metido dentro del agua y sale del agua, está la presencia del Espíritu Santo de manera invisible y está la presencia de nuestro Padre Celestial, y en los cielos podemos escuchar por los oídos de la fe esa voz maravillosa: he aquí mi hijo Walter, que ha sido bautizado y en quien tengo contentamiento. He aquí mi hijo Alexander, he aquí mi hijo Carlos, he aquí mi hija Génesis, que ha sido bautizada, etc. Quiere decir, Walter, que el bautismo correcto es por inmersión, pero no es el único caso, hay muchos casos, pero se me viene a la mente el del libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 nos relata a nosotros el incidente entre Felipe y el etíope. Dice la palabra del versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Llegaron a un lugar donde había cierta cantidad de agua, pero no se le tiró agua en la cabeza, no se le tiró se le dio cierto tipo de aspersión a la persona, sino que la persona, dice la palabra de Dios, hay agua que impide que sea bautizado. Y Felipe le dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. O sea, había suficiente agua para que ambos pudiesen haber descendido. Y entonces allí el Felipe bautizó al eunuco. La Biblia es clara, nos dice a nosotros que el bautismo es por inmersión, no es por infusión y no es por aspersión. La palabra bautismo viene del término baptizo, significa sumergir. También nos dice el texto bíblico en Marcos 16:16. ¿Qué nos dice Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para ser bautizado hay que creer, y creer en Jesús, que es el Hijo de Dios. Si yo bautizo a un infante de días de nacido o de meses de nacido, el infante no está consciente, no puede creer en Dios, no tiene uso de razón todavía. Para ser bautizado uno debe tener uso de razón, uno debe creer en Jesús y uno debe ser sumergido. Y hay un significado tremendo en todo esto, en el hecho de que uno es sumergido. Eso tiene una connotación, Walter, que nos puedes de repente aclarar también un poquito. Vemos con eso entonces, Luis, que la Biblia explica claramente cuál es la forma correcta de bautizarse. Y es el plan de Dios que si nosotros queremos llegar a formar parte de su pueblo, como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que dar ese paso tan importante del bautismo. Ahora, queridos amigos, quisiera recordarle que estamos estudiando Verdades para el Tiempo del Fin, un programa que nos ayuda a entender las verdades que la Biblia tiene para que nosotros podamos ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Ahora, si tú deseas adquirirlo, escucha muy bien cómo hacerlo, y a continuación podrás escuchar cómo poder obtener esta revista para que tú mismo sigas estudiando estas verdades maravillosas de la palabra de Dios. Visión Global Media pone a su disposición el extraordinario curso bíblico a todo color, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitar y recibirlo en formato digital, lo puedes hacer inmediatamente pidiéndolo al número de WhatsApp 6940-5252, o lo puedes descargar en la página de Facebook de Visión Global Media. Obtén este valiosísimo material que será de bendición para ti y tu familia. Recíbelo hoy mismo, completamente gratis, y disfruta de estas maravillosas lecciones de la palabra de Dios. Están escuchando Biblia Fácil con el tema Verdades para el Tiempo del Fin. Hoy día estamos estudiando la lección La esencia del cristianismo.
Recuerda que este programa se transmite por Visión Global Media y a través de Visión Global Radio. Hemos dicho ya que si tienes alguna pregunta que deseas formularnos, recuerda, aparece en tu pantalla el número de teléfono o el número de WhatsApp al cual puedes acceder para formular la pregunta o también dejarnos algún pedido especial de oración que te gustaría que tomemos en cuenta en nuestra programación. Hoy hemos hablado en el segmento anterior acerca de lo que significa el bautismo. Dios es un Dios que quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero hablando acerca del bautismo, ¿cuál es realmente el significado del bautismo? Quiero que veamos la respuesta en la palabra de Dios. En Romanos, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así. Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un simbolismo, una comparación en lo que significa el bautismo relacionado con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando el ser humano, Luis, entonces es bautizado, dice la Escritura, que participa como un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Morimos a una antigua manera de vivir, nuestra vida antigua es sepultada en las aguas del bautismo y cuando salimos del agua, nacemos a una nueva vida. Claro, Walter, porque cuando somos sumergidos, metidos en el agua, uno deja de respirar. Correcto. Cuando una persona muere, se le dice a la persona expiró, o sea, dejó de respirar, el último aliento de vida. Cuando usted es metido en el agua, usted deja de respirar. Lo primero que usted va a hacer cuando usted sale del agua es agarrar la respiración, simbolizada por el poder del Espíritu Santo, el aliento de vida. Exactamente. ¿Verdad? Y la persona entonces es muerta al ser metida en el agua, pero cuando sale resucita novedad de vida. Nace a una nueva vida. Es correcto. Ahora, ahí podemos entender entonces lo que el mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. O sea, el bautismo tiene un profundo simbolismo. No solamente nos bautizamos por mojarnos o por cumplir un requisito, sino que participamos en un acto en el cual nacemos a una nueva vida en Cristo. Y por lo tanto, nuestra vida debe comenzar a ser mejor, a ser feliz. Como decíamos al principio, ahora los colores de la vida deben realmente llenarnos. Ahora, Walter, quisiera compartir dos bendiciones que reciben todos los seres humanos cuando son bautizados. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice el texto bíblico, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La primera bendición que nosotros recibimos cuando nos bautizamos es el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuántos pecados podemos tener? Bueno, si usted llegara a cometer 3 pecados al día, que eso no es nada, todos cometemos más pecados, pero si usted comete 3 pecados al día, al mes comete 90 pecados, al año comete 1080 pecados. Y si tú tienes 50 años de edad, cometiendo 3 pecados al día, tienes 54,000 pecados acumulados en tu vida. Entonces Dios nos ha dejado el bautismo para que a través del bautismo todos nuestros pecados sean perdonados. Primera bendición. Y segunda bendición está, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada, recibe el perdón de sus pecados y recibe el poder y el don del Espíritu Santo.
Y ahí entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, la mejor demostración es que hay alegría, que hay gozo. Hay gozo, hay felicidad. Exactamente. Es correcto. Ahora, Luis, ¿qué otra práctica, además del bautismo, enseñó Jesús a sus discípulos y por ende a la iglesia que Él fundó para que nosotros también lo practiquemos hoy en día? Creo que hay un discípulo que puede hablarnos con lujo de detalle a nosotros, y los discípulos hicieron esta práctica a través de toda la iglesia cristiana primitiva. Juan participó de esos momentos inolvidables últimos de la vida de Cristo, y Juan pudo haber compartido con la iglesia cristiana primitiva, con los primeros cristianos, los detalles de lo que sucedió. Pero, apreciado Walter y estimados hermanos, Cristo instituyó un rito importante, una ordenanza cristiana, no un sacramento, sino una ordenanza cristiana llamada el rito de la Cena del Señor o la Santa Cena, ¿verdad? Pero junto con la Santa Cena estaba el rito de humildad, que en el aposento alto no hay duda de que la cultura de aquella época era que el anfitrión de la casa debía tener una persona responsable para lavarle los pies a las personas que venían. Y los discípulos en el aposento alto, no tengo duda, que se quedaban viendo mutuamente el uno al otro. Bueno, ¿y quién nos va a lavar los pies? ¿Dónde está la persona que nos va a lavar los pies? Yo no te voy a lavar los pies a ti, los tienes muy sucios, y tú a mí menos. Así que, pero quedaron sorprendidos cuando el maestro de los maestros, Cristo Jesús, se arrodilló, tomó la palangana de agua, tomó una toalla y empezó a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Importante ceremonia, importante enseñanza Cristo nos estaba dejando a nosotros, ese legado que tiene una connotación escatológica y que, de acuerdo a Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios, nos da a conocer que cada vez que nosotros hagamos esto, estamos anunciando el pronto regreso de Cristo Jesús. Y el hecho de lavarnos los pies significa simbólicamente que nuestra vida después del bautismo se va ensuciando con pecados y cosas malas. Pero no necesitamos bautizarnos cada vez, sino que a través del rito de humildad, simbólicamente nosotros estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados, Walter. Así que en ese contexto es una institución sagrada, estipulada y establecida por Cristo Jesús. Qué maravilloso es saber que Jesús entonces enseñó dos aspectos muy importantes, lo del bautismo y lo de la Santa Cena o Cena del Señor. Ahí se destaca en el lavamiento de los pies la humildad del Maestro. Ahora, has mencionado que nosotros debemos practicar eso también hoy en día como seguidores de Cristo. Pero ¿será que el hacer esos ritos o ceremonias, eso significa que eso nos salva a nosotros? Interesante tu inquietud, Walter. Los ritos y las ceremonias no son un sacramento. El concepto de sacramento es que tiene un aspecto de salvación. Los ritos y las ceremonias establecidas por Cristo nos salvan. Es un símbolo de quien nos salva. Quien nos salva es Cristo Jesús. Los ritos no tienen ese poder. De hecho, el jugo de uva que tomamos en el rito representa la sangre derramada de Cristo Jesús. Y es un jugo sin fermentar, porque la expiación debía tener la sangre no contaminada del Hijo de Dios. Impecable, vivió en nuestra vida sin pecado. El pan representa la palabra de Dios, la doctrina correcta, pero es una representación. Ese pan no tiene en sí poder de salvar. Ese pan simboliza, es una representación del pan de vida, como dice Juan. El vino representa la sangre de Cristo, pero no es que me voy a tomar 2 vasos de vino ahí y ya estoy salvo. No, es un acto simbólico. Las ceremonias no salvan. Quien salva es Jesús. Por eso la palabra de Dios destaca, como dijimos al principio, Jesús mismo dijo: yo, si fuere levantado, a todos
atraeré a mí mismo. Mis queridos, en esta oportunidad hemos dejado claro que hay dos lecciones que Jesús enseñó si realmente nosotros queremos ser felices, cristianos alegres, cristianos que pintamos nuestra vida de diversos colores para que podamos transmitir gozo, para que podamos transmitir también alegría a aquellos que andan en búsqueda del mensaje de salvación. Quiero compartir con ustedes dos citas antes de concluir de Elena G. de White, una autora cristiana, para que consideremos lo que significa también seguir, ir en pos de Jesús. Venid a Jesús y recibid descanso y paz. Podéis tener la bendición ahora mismo. Es verdad que no tenéis poder, pero elevad a Jesús ante Él diciendo: tengo un Salvador resucitado, en Él confío y nunca permitirá Él que yo quede confundido. En su nombre triunfo, Él es mi justicia y mi corona de regocijo. Y una segunda cita dice así: nadie sienta que su caso es desesperado, porque no es así. Tal vez os veáis pecaminosos y perdidos, pero precisamente por esto necesitas un Salvador. Si tenéis pecados que confesar, no perdáis tiempo. Estos momentos son de oro. Dice Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán hartos, porque Jesús lo ha prometido. Precioso, maravilloso Salvador. Sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón lleno de amor aguarda para bendecirnos. ¿Qué te parece, querido amigo, si en esta oportunidad, habiendo comprendido que el único que nos da alegría plena para que nuestra vida sea pintada de los más hermosos colores es Jesús, ¿por qué en esta noche no le decides también entregar a Él una vez más tu corazón e invitarlo para que forme parte permanente en tu vida? Si es así, yo te invito a que inclines tus ojos ahí donde están para que escuches esta oración. Gracias, querido Padre, por darnos la oportunidad de conocerte más, y gracias por la invitación que nos haces a renovar nuestra vida contigo a través del nuevo nacimiento, a través del bautismo. Y gracias, Señor, porque nos has dejado ordenanzas que debemos seguir, que representan el gran amor tuyo hacia cada uno de nosotros, y como la ordenanza de la Santa Cena, pues el pronto regreso de Cristo Jesús. Gracias por habernos escuchado a nosotros en esta hora y por bendecir a todo el público que ha estado sintonizando este programa. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Te invitamos para la próxima semana, a esta misma hora y este mismo día. Que Dios te bendiga. Se despide de ti Walter Flamenco y el pastor Luis Guerra. Aquí concluye Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin. Les esperamos en nuestro próximo programa.